Un saludo a todas y todos. Este es un tutorial inicial que pretende que las y los estudiantes puedan resolver algunas dudas básicas y sencillas acerca del manejo del software SPSS. Después de una revisión de algunos videos propiamente hechos, se ha tomado la decisión como de reducir algunos pasos y concretarnos de manera incipiente en lo más necesario, lo más importante. Entonces, básicamente vamos a comenzar en este video tutorial con el objetivo de familiarizar a las y los estudiantes con las ventanas del software SPSS, crear una encuesta, capturar y exportar datos, guardar un proyecto en SPSS, crear algunos estadísticos descriptivos y también exportar resultados. Entonces, vamos a comenzar. Punto número 1. Vamos a abrir e inicio SPSS y vamos a abrir el software. Si es la primera vez que lo abren, puede tardar algunos segundos, tal vez un par de minutos. No se desespere. Inmediatamente lo que aparece es este cuadro de diálogo. Dependiendo del ancho de su pantalla, puede aparecer por completo en toda la pantalla, pero este es un visor. Le vamos a dar cerrar. Ahora sí, es muy importante mencionar que SPSS de manera inicial va a contener dos ventanas. La primera, que es vista de datos. Aquí en vista de datos debería de haber resultados o datos de una encuesta, una base de datos, etcétera, del proyecto de investigación. Y las columnas representarían una variable. Y cada una de las filas representaría una encuesta, sujeto, población, etcétera. Y por otro lado se encuentra el visor de vista de variables. Vista de variables, cada fila representaría una variable. Ahora, nosotros vamos a utilizar una encuesta nacional. No estoy seguro si se ha actualizado, pero es una encuesta que realmente me gusta muchísimo para enseñar a los y las estudiantes cómo se puede diseñar una encuesta bien hecha. Para ello, simplemente nos vamos a ir al navegador. En este caso, estoy utilizando Google Chrome. Y voy a buscar la encuesta que se llama NBIN 2007 INEGI. Ya entré a NBIN y me voy a cuestionarios y descargaré el módulo jóvenes. Yo voy rápido en este video, pero ustedes pueden pausar el video en cualquier momento y replicar el punto. Muy bien. Recomiendo enfáticamente descargar el archivo y guardarlo en alguna carpeta de su preferencia. Yo lo tengo en downloads o descargas. Y me interesa muchísimo la página 15 de 16 de una sección de la encuesta que se llama discriminación. Esta encuesta fue una encuesta desarrollada por diversas organizaciones de la sociedad civil en México, centros de investigación y especialistas del INEGI. Muy bien. Noten que el diseño de esta sección, que se llama discriminación, contiene 10 preguntas, de las cuales el usuario tendría que responder 3 opciones de categoría de respuesta. Por lo tanto, cada una de estas 10 son variables de tipo ordinal, obviamente cualitativas, y en este caso también de escala Likert. De escala Likert porque están midiendo los extremos en desacuerdo, háblese en un plano cartesiano como -1, ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 y de acuerdo 1 positivo. Eso no significa que estos números que están aquí a un lado sean el valor, más bien son el orden, es el código de la categoría de respuesta, ¿no? Eso se parece mucho a los cuestionarios validados que están utilizando para sus proyectos de investigación. La suma de cada uno de los puntajes que tuvo la pregunta genera un índice. Y entonces tenemos, en este caso, para esta encuesta, tenemos 10 preguntas que pueden ir desde códigos de 1 a 3. Eso significa que el puntaje mínimo sería 10, el puntaje máximo sería 30. Y entonces, a ciertos rangos de puntaje representa una escala.
¿no? Un grado, una medición, en este caso, que la discriminación en esta encuesta nacional de violencia en el noviazgo 2007 de INE. Tienen el software o el programa de Acrobat para poder ver los archivos PDF, mejor abran el archivo en Acrobat, ¿no? Aquí yo lo estoy visualizando en el navegador. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir directamente desde mi máquina en el programa Acrobat. Muy bien, ya lo tengo en Acrobat. Me voy a ir a la sección 14, discriminación, página 15 de 16. Muy bien. Hasta este punto, pues estamos viendo las características de un cuestionario. Supongamos que ustedes tienen ya sus cuestionarios validados, los tienen en papel y por ende fueron a campo, empezaron a recolectar datos y el objetivo de este videotutorial, que es un ejercicio largo, complejo, en un principio les comento que había diseñado un video para cada cosa. Decidí mejor hacer un video largo que englobe varias cosas en lugar de estar por partes. Entonces, ahora vámonos con el siguiente punto, que tendría que ser el diseño de una encuesta, ¿no? Muy bien, para ello en SPSS podemos simplemente comenzar el diseño en la vista de variables. Para ello, aquí podemos poner, por ejemplo, P1, P2, ¿sí? Aquí voy a poner la variable sexo, generalmente es una variable sociodemográfica o de control, pero este es el nombre que va a aparecer en la base de datos. En la etiqueta podemos poner cosas más grandes, como una descripción de la pregunta. Lo veremos en un momento. Entonces, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10. Oiga, ¿qué pasa si están en mayúsculas y minúsculas? No pasa nada realmente, pero siempre es recomendable tener algo uniforme, ¿no? Y entonces, las preguntas que tenemos como recolección son estas. Voy a copiar y en SPSS espero que se puedan pegar todas. Sí, miren, ya las pude pegar. Y en etiqueta va el desarrollo, la descripción más amplia de el nombre de la variable. Aquí es el sexo, voy a poner del paciente en este caso, es un ejemplo, ¿no? Ahora, es muy importante que también desarrollen algunas características. Por ejemplo, para la variable sexo tendríamos dos valores. El valor 1, que sería, no importa el orden, femenino o masculino. Ok. Y el código 2, que sería femenino. Pero siempre hay que tener claridad de qué código representa cada uno. Oiga, pero ¿por qué aparece aquí en decimales? Porque aquí tengo dos decimales. Si se las quito, pues ya queda el número entero. Ahora, esta variable, su tipo de medida no es de escala porque no es numérica, no es ordinal porque el sexo no tiene un orden, pero sí es nominal. Por eso es muy importante interpretar adecuadamente el tipo y la característica de las variables. Ahora, todas las demás preguntas, son 10 preguntas, tienen diferentes códigos. Según la encuesta del INEGI, para código 1 debería de ser de acuerdo. Miren, código 1. Entonces, código de acuerdo. Código 2 era todo esto. Y código 3 en desacuerdo. Añadir y listo. Oye, pero también aparecen las decimales. Vamos a quitarlas. Muy bien. Como esta característica de valores es para todas estas, pues simplemente la voy a copiar. Para ello, selecciono el cuadro, la celda. Noten que aquí aparecen las opciones, le doy Escape, un momento nada más. Y ahora sí, copiar, Control C, selecciono las demás y Control V. Oye, pero también me aparecen en decimales. Bueno, también lo puedo copiar.
selecciono la celda, Escape, para que deje de editarse, Control C y pegar. Muy bien, pero el tipo de variable para esta pregunta no es escalar porque no es numérica, no es nominal porque no solamente hace referencia a un nombre, sino que también tiene un orden. Por lo tanto, es de tipo ordinal. Mismo caso, voy a copiarlo, pero necesito salir de la edición, Escape, Control C y pegar. Ahora sí, ya tenemos la estructura de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque en el visor de datos se van a ver estas características. Noten ahora sexo, P1, P2 y así sucesivamente hasta la 10. La captura de la base de datos implicaría tener los formatos en papel de las encuestas y entonces comenzar la captura. Por ejemplo, si mi primer caso fuera vamos a ver, masculino, ¿sí? Entonces aquí escribiría el número 1. Y aquí podría capturar en fila las respuestas de esa encuesta. Supongamos que me dio un 2, luego me dio un 1, me dio un 3, un 1, un 2, un 3, un 1, un 1, un 2, un 3. Noten que con este comando puedo cambiar el visor de números a letras. Estos códigos no representan como tal el peso, sino representan también el orden de la categoría que seleccionó la persona. Entonces estamos interpretando directamente el código. Oye, pero aunque es una variable de tipo cualitativa, la estamos convirtiendo en número, sí, con el propósito de hacer algo que denominamos como recodificación. La recodificación nos va a permitir hacer diferentes procesos estadísticos. Por eso es importante este paso. Así, por ejemplo, tenemos y vamos a capturar a un femenino y sus respuestas fueron diferentes. Ahora voy a capturar otra encuesta. ¿Sí? Y voy a capturar otra encuesta. Supongamos que hemos capturado 100, ¿sí? Y que simplemente voy a guardar el proyecto de la base de datos en SPSS. Para ello simplemente nos vamos a ir al menú Archivo, Guardar como, y seleccionar una carpeta de su preferencia, ¿sí? De su preferencia, yo lo voy a dejar aquí en Downloads, en descargas, y le voy a poner, por ejemplo, base de datos o eso. Entonces le doy guardar, pero noten que se va a guardar en un archivo con extensión .zap. Las extensiones es el tipo de archivo. Así como, por ejemplo, .doc, .xls significa Word o Excel. SAP es un archivo, la extensión del archivo nativo para SPSS. Cuando le damos guardar, el archivo se guardó directamente en la carpeta que nosotros hemos escogido. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve eso en mi carpeta. En mi carpeta, acá está, proyecto de tesis en spss.zap, y noten que se ve un icono diferente al resto de los archivos. Así es como se ve en el proyecto guardado, ¿no? Muy bien, recapitulemos algunos elementos. Tuvimos que diseñar listas de variables juntas a partir de nombre de las variables. Recomiendo nombres muy cortitos pero bastante obvios para que después puedan hacer procesos estadísticos. Otro punto importante es configurar adecuadamente si esto tiene decimales o no, lo recomiendo. Y otro punto muy importante es la etiqueta de la variable, es decir, que mide P10.
10 mide, resulta muy difícil vivir con una familia, con un familiar que sea homosexual, según la encuesta. En los valores, obviamente, capturar qué significa cada uno de los códigos, 1, 2, 3, 4, 5, n número de códigos, A, B, C, etc. Y es muy importante que desde el principio del proyecto de la investigación en el cuadro de variables hayan identificado correctamente qué tipo de variable o qué tipo de medición va a realizar la variable junto con sus categorías de medición. SPSS los tiene reducidos, ¿no? Los tiene reducidos en 3 tipos de medidas: escalar o numérica, ordinal, ordinal hace énfasis al orden, incluso tiene este icono, y nominal, que hace referencia al nombre. Por lo tanto, no tiene un orden, ¿no? Generalmente atribuido a variables de carácter dicotómicas como sí o no, o incluso, pero hoy va a venir una discusión, y eso va a depender del diseño de la tesis, el sexo. Muy bien. Ahora, ya que hemos guardado el proyecto y correctamente nuestros datos se representan en números, a pesar de que eran palabras, este comando nos va a representar adecuadamente la información. Si el día de mañana quieren agregar nuevas encuestas, simplemente aquí yo voy a cerrar el archivo, decir que no, y supongamos que pasó un tiempo y quiero capturar nuevas encuestas, abro mi proyecto desde mi carpeta y automáticamente se ve así. Si quiero agregar nuevas columnas, perdón, nuevas variables, tendría que agregarlas acá, pero obviamente tendría que hacer la captura de las primeras encuestas. No hay cambios en las preguntas, son las mismas. Bueno, entonces aquí capturaría el código correspondiente. Por ejemplo, 1, aquí 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Y así sucesivamente. Obviamente siempre se recomienda guardar. Como esto está bien capturado porque tenemos la recodificación de las palabras de una variable ordinal de escala Likert a códigos que generalmente la misma bibliografía o el mismo cuestionario validado nos va a indicar cuál es el código que se le debe de asignar, pues entonces ya podemos hacer los procesos estadísticos. Para hacer los procesos estadísticos tenemos diferentes opciones. Vamos a adelantar la clase con un nivel intermedio y vamos a diseñar una nueva variable, que sea el índice y la sumatoria de todo este puntaje. Para ello simplemente nos vamos a computar variable. Aquí está en inglés. Lo voy a regresar a español. Para que también lo vean en la misma posición. Ahí está, ahora sí. Menú, transformar, calcular variable, y mi nueva variable se va a llamar índice. La etiqueta voy a poner en este caso discriminación. Y es de tipo numérica porque es puntaje. Entonces vamos a seleccionar la primera variable. Le vamos a decir que sume la variable 2, la variable 3, la variable 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este signo está de más y aceptar. Ahora se crea un nuevo visor, un tercer visor. El primero fue vista de datos, vista de variables, y este tercero al cual le llamamos outputs o salidas. Más adelante lo usaremos. Pero noten que automáticamente ya se calculó un nuevo índice. Este nuevo índice me permite ver el puntaje, que es la suma de todas las variables. Esto es generalmente lo que utilizan los cuestionarios validados. Utilizan una serie de índices a partir de unas preguntas y se suma el puntaje de las preguntas y se determina su valor numérico. A esto también se le puede hacer otro proceso, que es la recodificación.
por escalas o estratos de este puntaje para determinar si, por ejemplo, de 10 a 20 se consideraría como un nivel bajo, de 21 a 25 intermedio y alto, ¿no? Entonces, ese proceso también se puede realizar. Supongamos que este fuera el caso. Queremos que estos números, y no tenemos aquí 5 casos, sino 1000 o 400 o 482, es un ejemplo, el procedimiento, simplemente tendríamos que solicitar al software recodificar en distintas variables. Entonces le diría que grado de discriminación ahora lo convierta en nivel y la etiqueta se llame nivel o grado, es un ejemplo, discriminación. Y los valores nuevos serían, por ejemplo, un rango que va de 0 a 20, lo determine como, noten aquí, las variables, aquí tengo un error. Quiero es que lo convierta, las variables de salida son series, para que lo convierta en palabra. Lo voy a poner a 20 caracteres de ancho, y ahora sí. Y va de 0 a 20, lo convierta en nivel bajo, es un ejemplo nada más de discriminación. Y supongamos que de 21 a 25 lo considere como nivel intermedio de discriminación. Y de 26 a 30 lo considere como nivel alto de discriminación. Así entonces, cuando yo le dé aceptar, va a generar una nueva variable donde a partir del número del índice, que es propiamente esta variable, la transforme y la recodifique al mismo tiempo en una categoría de una variable de tipo cualitativa y también de carácter ordinal. Aquí me dice si encontró algún error y pues sí, el error que tuve fue el ancho de caracteres, ¿no? ¿Por qué? Porque el ancho de caracteres sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estaba una columna con un ancho más grande que 20 caracteres. Pero bueno, se entiende el proceso técnico que implicó la recodificación de la variable. Ahora, vamos a terminar este ejercicio complejo y vamos a realizar algunos estadísticos sencillos. Por ejemplo, algunos de los estadísticos sencillos serían analizar. Digamos que quiero las frecuencias de todas las variables para empezar a observar el comportamiento de los resultados. Yo le puedo solicitar, pero no mucho, porque estas son variables de tipo ordinal. Sería más preciso con una variable de tipo numérica, como la edad, el peso, el dinero, etcétera, ¿no? Pero aquí no necesito pedirle más. Sin embargo, si fueran variables numéricas, podría pedirle la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y otros valores. Incluso podría pedirle un gráfico de barras con curva normal, pero ese no es el caso, lo veremos en un siguiente ejercicio. Aquí entonces le doy a aceptar y noten que va a salir en el tercer visor que es salidas. Voy a hacer un más grande para que lo puedan observar y noten que cada una de las preguntas, si estuvo bien capturado y bien desarrollado el proceso técnico de construir la base de datos, entonces aquí se representa adecuadamente el código. Para la pregunta 1, no hubo una categoría, está de acuerdo, ni en desacuerdo, pero la categoría en desacuerdo, ninguno de los encuestados contestó esa categoría, solo se representó esa variable, ¿no? Y así cada una de estas, rápido y bien hecho.
Recuerden que esta tabla representa las frecuencias, el porcentaje acumulado, y aquí podemos observar dónde se carga más el peso de respuestas con respecto a la misma pregunta. Supongamos ahora que queremos saber también cuántos hombres y cuántas mujeres participaron, simplemente por el sexo, adoptar. Aquí ya se calculó masculino y femenino. Claro, en este caso solamente tuvimos 5 encuestas, pero si hubieran tenido 100, 1000, 1 millón, etcétera, sería el mismo procedimiento. Oiga, ¿qué pasa si capturo nuevas encuestas? Bueno, tendrías que solicitar nuevamente este procedimiento de los estadísticos para que sean actualizados los valores. Muy bien, vamos a terminar el ejercicio. Entonces, supongamos que este procedimiento ya comprende el resultado final de su proceso, o al menos está guardado. Simplemente le daríamos guardar y ahora nos vamos a ir al visor de outputs o salidas. Queremos exportar esta información en Excel, que se vamos a presentar al director de tesis. Entonces nos vamos a archivo, exportar, y seleccionamos aquí en tipo de archivo cuál es la forma en la que lo vamos a exportar. Yo voy a seleccionar superior a Excel 2007, que es XLSX, y voy a guardarlo en una carpeta. En este caso, para propósitos de este ejercicio, lo voy a guardar en Dondas y le voy a poner como resultados estadísticos y otro nombre. Le doy guardar y al momento de dar a aceptar empieza el proceso de exportación y listo. ¿Cómo se ve esos resultados en Excel? De la siguiente manera. Las primeras filas indican las características de lo que se hizo, incluso el sistema de variables, y cuando bajan pueden ver los resultados. Aquí aparecería todo. Muy bien, revisemos si efectivamente hicimos lo que habíamos propuesto hacer. Hemos familiarizado a las y los estudiantes con las ventanas de SPSS. Hay 3 ventanas de SPSS: el visor de datos, el visor de variables y el visor de salidas, outputs o salidas, o resultados. Creamos una encuesta, sí, utilizamos una encuesta, en este caso el INVIN 2007 del INEGI, Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo. Hicimos la captura de algunas encuestas, explicamos qué sucede cuando empezamos a capturar poquitas encuestas y luego volvemos a capturar. Hicimos ese procedimiento sencillo y exportamos los datos que habíamos guardado, los exportamos, ¿no? Enseñamos también cómo guardar el proyecto en SPSS para continuar en los procesos técnicos. Damos algunos estadísticos objetivos como tablas de frecuencias y también de porcentajes, vienen en una sola, y también les enseñamos a exportar los resultados de esas tablas. Un extra que lleva a este ejercicio a un nivel intermedio es haber diseñado la configuración o la creación de nuevas variables. Básicamente lo hicimos en el momento en el que creamos el índice que implicó la suma de todas las variables y también cuando ese índice lo convertimos en categorías de una variable de carácter cualitativa, pero de tipo ordinal, a partir de la determinación de los rangos o los estratos que representa el puntaje de índice. Este es un nivel intermedio de manejo, pero este es el proceso que lleva generalmente la mayoría de los instrumentos o cuestionarios validados. Muy bien, el siguiente video va a constar de un proceso más complejo que implicaría el manejo de variables de tipo numérica. Para ello vamos a utilizar la base de datos nacional de la Dirección General de Epidemiología para la observación de COVID-19 en el país. No importa que al momento del video abran una base de datos más reciente, el procedimiento será el mismo. Muy bien, vamos a dar por terminado y espero que les sea de mucha utilidad. Saludos.